Amigas y amigos, muy buenas noches. Transmitiendo desde Linares número 75, 74, ya me está corrigiendo, el corazón de la colonia Roma Sur. Gracias a Diana Hernández, a Carla Gil Macedo, a Mari Villarreal, a Lupita Sánchez, a Gaby Navarro, Pilar Estrada, Isaac Fuentes Castro, Armando Juárez Benítez, Erika Elizabeth García, María Hernández, Diego Esparza, Aldara Grisel, Ceja Lara. Vamos a hablar hoy con nuestros invitados, Jesús Adolfo Gres Monzón, que lo acaban de ver ustedes cerrando su programa sobre adicciones y la prevención de las adicciones. Bienvenido, Jesús. Mucho gusto, Jorge. Y nuestro amigo, el licenciado Sergio Aguayo. Diputado, buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a hablar ahora de un personaje en la vida del país, en la vida técnica del país, como técnico, como científico. Él es González Camarena, un impulsor de las telecomunicaciones en México, particularmente el radio y la televisión. ¿Qué nos pueden decir de entrada? Un hombre que nace en Guadalajara un 17 de febrero de 1917 y muere muy joven, muere a los 48 años, además de que pues su principal invento, entre otros, también lo hace muy joven, a los 23 años. A los 23 años inventa la televisión a color. No, y a los 11 años se armó su primer dispositivo de radio, jugaba con radios de galena. Estos radios de galena, no sé si ustedes saben, que no necesitan batería. Es una bobina que traen una barra de carbón, con esto toma las señales electromagnéticas que hay en el aire, y se transmiten a través de un receptor y un audífono, y se le conecta a tierra, a un tubo de cobre, lo que sea, y con eso para hacer tierra, y empiezan a través de una antena a recibir señales electromagnéticas que son amplificadas a través de este aparato y del audífono. Y este personaje a los 11 años fabricaba esos juguetes. Sí, impresionante, porque también inventó él diseñó sus propios telescopios, era miembro de la Sociedad Astronómica de México. En fin, es decir, antes de su principal invento, del más importante, ya había sido un inventor muy importante en la ciudad, ¿no? Jesús. Pues más que nada es una persona que desde los primeros años de su infancia siempre está movido por esa situación de inventar. Y era polifacético, porque también, aparte de los inventos, le gustaba inventar inclusive canciones y algunos juegos que como niño, y él mismo se hacía sus propios juguetes. Pero además juguetes de tal magnitud que podían causar, que podían captar las ondas electromagnéticas a través del espacio. O sea, las ondas electromagnéticas son señales de radio que precisamente se radian en el espacio, y las capta estos aparatos a través de un emisor, se irradian en el espacio, luego las capta un transmisor y luego un receptor. A través de estos juguetes que hacía González Camarena, pues era impresionante. Sí, que como usted lo ha dicho en algunas otras ocasiones, a veces estas ideas parten de sueños, y él tenía, digamos, la idea de trasladar gentes de un lugar a otro, por medio de la electricidad. Eso era lo que él pensaba que quería hacer cuando era niño. Pero además ya estamos a punto ya se han hecho muchos experimentos. Ahora es impresionante, perdón que te interrumpa, Jesús. Hay impresoras que ustedes las ponen en su casa, se bajan un programita digamos, para hacer un juguete o hasta una pistola de plástico, y en ese momento la impresora empieza primero como a dibujar y en tercera dimensión empieza a construir el programa que están bajando de internet, de tal manera que tú puedes en este momento, por ejemplo, tomar esta forma de esta pantalla,
y luego pues la transmitimos y allá en su casa ustedes van a poder en tercera dimensión hacer una igualita. Y si tienen ustedes el programa incluso de lo de adentro, pues podrían repetir este mismo artefacto en la comodidad de su casa a través de una impresora. Entonces, bueno, todavía no se está transmitiendo la materia en sí, pero se está creando una figura casi idéntica, digamos un clon de una figura programada previamente, lo pueden crear en otro lado del planeta. Tridimensional. Tridimensional. Tú me estabas comentando, Jesús. Sí, dice esa manera de leyenda que cuando era niño estaba con un grupo de amigos y que avistó lo que llamamos ahora un platillo volador. Sí, lo sé. Y que él quería ver ese fenómeno de teletransportación, o sea, cómo era posible que pudiera verse un platillo de estando tantos años luz a algún otro lugar donde pudiera venir, ¿no? Vamos a ver un video sobre González Camarena. Recordemos las siglas que decían XHGC, GC, que significa González Camarena. Sí. De ahí viene el Canal 5. Que además Canal 5 que se transmitía desde la Lotería Nacional, que era en ese entonces un rascacielos. Era el primer rascacielos, fue el primer rascacielos de México autorizado por Lázaro Cárdenas, el primero. De ahí ya vinieron otros, luego la Torre Latinoamericana y muchos más, pero el primero fue el edificio de la Lotería Nacional, y de ahí se transmitía XHGC, González Camarena. Vamos a ver este video, volvemos. El mundo era blanco y negro, hasta que apareció el mexicano Guillermo González Camarena con un invento que revolucionó la televisión. Gracias a él salió el arco iris. La pantalla se llenó de colores. Desde chico, Guillermo era un apasionado de cables y tuercas. A los 8 años, armó su primer radiotransmisor y a los 9, concibió una alarma sísmica que consistía en un timbre y varias luces que se encendían cuando empezaba a temblar. A este niño le encantaba experimentar con cualquier cosa. Por eso ahorraba todos sus domingos para poder irse al mercado de Tiliches a comprar objetos y cachivaches que luego usaba para sus curiosidades. Le fascinaba la radio y a los 14 años entró a trabajar como operador a la estación de la Secretaría de Educación Pública. Cada noche, al regresar a su casa, se encerraba en su cuarto a seguir armando y desarmando aparatos. Cuando estudiaba ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional, se transmitió por primera vez en Inglaterra una señal de televisión en blanco y negro que recogía el trabajo de investigación de varios científicos de todo el mundo. Como a Guillermo siempre le había gustado mucho la óptica, este hecho lo dejó fascinado. Entonces, empezó rápidamente a imaginar cómo se podría mejorar esta invención. Así, poco después, en el año de 1939, construyó un adaptador cromoscópico para televisión, conocido internacionalmente como Sistema Tricromático Secuencial de Campos, que trabajaba con 3 colores, verde, rojo y azul. Guillermo tenía entonces 23 años. El tiempo pasó y él siguió desarrollando su sistema, al grado que en 1979 fue utilizado en una misión de la NASA, la Agencia Espacial Norteamericana, para tomar imágenes y videos del planeta Júpiter. Aunque desde entonces la tecnología ha avanzado muchísimo, la invención de Guillermo González Camarena, quien nació en 1917 y murió en 1965, sigue siendo la base con la que funciona la televisión a color hasta nuestros días. ¿Te interesan la ciencia y la tecnología? Pues no todo está hecho. Nunca es tarde para imaginar cómo podrías aportar algo a este mundo que día con día sigue cambiando vertiginosamente. El que nace pata mal, del cielo le caen las hojas. Bueno, imaginemos a un niño de 8 años armando este tipo de transmisores, receptores, transmisión de ondas hertzianas, recibiendo esas ondas hertzianas,
tratando de escuchar en el espacio a ver si había vida extraterrestre. Él estaba seguro que había vida extraterrestre, intentaba comunicarse. Y lo más interesante, la creatividad de este joven, primero niño y luego joven, que juntaba a sus domingos y se iba al mercado de pulgas, se iba ahí a toda la zona de Tepito a comprar aparatos viejos, aparatos viejos para armarlos. Y entonces iba viendo que de bulbos, entonces tenía una gran colección y empezaba a hacer sus aparatos, y cosa increíble, logró transmitir a través de la transmisora del Canal 5, bueno, en ese entonces XHGC, transmitir ondas hertzianas que recibieron las televisiones de blanco y negro a color. Es decir, en televisoras blanco y negro se veían barras de color a través de su tecnología. No era una tecnología que tienen ahora los aparatos de televisión de color, es otra tecnología distinta a la que tenía González Camarena. Y entonces, también por eso se dijo que la muerte fue un misterio de González Camarena, que seguramente los intereses de los grandes consorcios internacionales lo mandaron matar por los temas de patente, que bueno, es un misterio, pero eso se dice, que lo mataron por situaciones de patente, que él tenía, siendo mexicano y no teniendo una empresa como pues imaginen ustedes, General Electric o de estas fábricas impresionantes de televisiones de bulbos, como González Camarena, a través de una tecnología más sencilla que la que se estaba desarrollando antes de la televisión a color que sacara General Electric, ya estaba él transmitiendo a color en las televisiones blanco y negro. Sí. Tenías una televisión blanco y negro en tu casa y a través de la transmisión de González Camarena estaba haciendo pruebas y aparecían barras de colores en tu televisor. Sí, lo que decían, el azul, el rojo. Los colores primarios, ¿no? Entonces, el amarillo, ¿no? ¿Cuáles son los colores primarios? Ah, bueno, los primarios son 7, pero los que... No, los tres principales. Rojo, amarillo, verde y azul, no. Rojo, amarillo y verde. Eso sí, rojo, amarillo y azul. Esos son los colores primarios. A través de esos 3 colores primarios podemos hacer los 7 colores fundamentales, y de ahí toda la gama del arco iris, porque finalmente los colores no son otra cosa más que cómo capta el cuerpo opaco el color y cómo se refleja la luz, se difracta, y entonces lo vemos de diferentes colores. Pero finalmente, por ejemplo, el negro pues es un color que tiene esa ausencia de color. El blanco es la suma de todos los colores. Es increíble, ¿no? Así es. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa nos pueden decir de González Camarena? Bueno, fue el 21 de enero de 1963 cuando se hace la primera transmisión a color en XHGC, como usted lo decía, en honor a González Camarena, Canal 5, y para él era importante que se creara un canal para niños, y se queda este canal 5, como un canal para niños, pero no solo eso. De ahí el tío Gamboín y todo eso, ¿no? Así es, de ahí el tío Gamboín, ese canal se queda para los niños, pero además él también estaba preocupado por la educación a distancia, y a partir de su idea también se crea la telesecundaria. Sí, todo esto. Eso no lo sabía yo, fíjate, qué interesante, y que además qué importante. Ahora ha perdido fuerza la educación a distancia, ¿verdad? Ha perdido. Yo estoy enterado de que, bueno, se ha practicado ya operaciones a distancia. Un equipo médico, por ejemplo, está operando acá, claro, y están consultando a través de otro lugar muy remoto a un médico experto, y van a través de computadora, les va indicando lo que tienen que hacer y entonces, bueno, pues finalmente González Camarena fue también pues precursor de todo eso. Princesa Hernández, muchas gracias por escucharnos. Francisco Folclor Vallenato, María Hernández, Vidre MS, Roberto Rubio, Maribel Olivares de Ríos, gracias por mandarnos sus interesantes comentarios. Tenemos otro video. El video que acabamos de ver es la televisión de Camarena de Discovery Channel, que duró 2 minutos 19 segundos. Ahí es importante señalar quién lo hizo,
para, bueno, pues finalmente nosotros no estamos haciendo caravana con sombrero Así ajeno, es. estamos Respetando el derecho de el autor. derecho de autor, efectivamente, dando a conocer quién es la autoría de este video. Así es. ¿Qué otra cosa, Jesús, nos Pues puedes algo decir? muy importante que nos da este inventor mexicano es esa capacidad creativa del ser humano, y concretamente en este caso de un mexicano. Muchas de las ocasiones nosotros tenemos una serie de ideas que nunca llevamos a la práctica, y lo importante de todo esto es esa ambición o esa sed de conocimiento que tenía un niño que empezaba a jugar con una serie de artefactos eléctricos, electromagnéticos, y creaba. ¿Cuántas veces hemos visto a nuestros hijos que tienen esa actitud hacia la invención y no le damos el apoyo? En este caso vemos como la inventiva del ser humano, si estamos hablando que a principios de los 60 se hace la primera transmisión a color, imagínense de los 60 para el año 2000, pasaron 40 años y cómo creció la tecnología. Y ahorita el comentario que hacía el diputado acerca de las operaciones que se van de un lugar a otro, de la situación tridimensional que se puede hacer a través de las impresoras, o sea, en 40, 50, 60 años, cómo ha crecido la tecnología, que no es otra cosa más que la ciencia aplicada. Entonces hay que fomentar en los niños ese espíritu creativo, que en muchas ocasiones le decimos, no estés perdiendo el tiempo, ponte a hacer la tarea, ¿no? Tiene razón, licenciado Gres, porque cuántos niños en muchas escuelas, en donde a lo mejor primaria sobre todo, donde no tienen los talleres adecuados para ciencia, para donde tengan los elementos para experimentar, se tienen ya hasta la secundaria, pero no se cuenta con ellos en muchas primarias. Y en muchas secundarias. Y en muchas secundarias tampoco, entonces la capacidad con la que nacen algunos niños para este tipo de cosas se ven coartadas cuando no existen los elementos para experimentar, ¿no? Así es. No todos son González Camarena que iban a buscar las chácharas, ¿no? Y a empezar a experimentar con todo eso. Fíjate que hay un libro que se llama Fuera de Series, All Years, de Malcolm Gladwell. Este libro, que además les recomiendo a todos los que nos están observando, tiene una regla muy interesante que habla de las 10.000 horas. O sea, diciendo, bueno, ¿cómo puedes tú llegar a ser genio? ¿Naces genio o qué pasa? ¿O te haces genio? Bueno, a través de un estudio, Malcolm, con este libro de Fueras de Serie, hace un estudio, no hablando de Einstein o de ese tipo de personajes, sino los fuera de serie que son de este mundo, digamos. Por ejemplo, este inventor de las computadoras, Windows. De Windows, por ejemplo, ¿no? Que pues es un fuera de serie. O los Beatles, por ejemplo, que también son fuera de serie. Todos ellos tienen un común denominador, que es la práctica. O sea, ¿dónde sale, según este libro, dónde brinca esa genialidad de los Beatles? Por ejemplo, pues cuando van a Alemania y los tienen tocando en una plaza pública cerca de 8 horas diarias. Ahí los tenían, lloviera o no lloviera, ellos estaban tocando ahí, y luego tenían que estar improvisando porque se les acababan las canciones que tienen de 1 hora, y luego pues empezaban a improvisar con la guitarra, con el bajo, en fin, empezaban a improvisar, y 8 horas diarias ante un público distinto, y ellos pues tratando de captar la atención de la gente, pues tocaban y tocaban y tocaban. Al llegar, según este libro de Fuera de Serie, llega el momento que pasan 10.000 horas y entonces te vuelves muy bueno en lo que haces. O sea, ya no eres igual que antes, porque tienes una práctica, ya eres un maestro. Beethoven, por ejemplo. Beethoven, pues sí, pues fue un niño muy talentoso, su padre era músico también, pero el chamaco tuvo que pasar 10.000 horas de práctica para llegar a la genialidad. Luego, inclusive, se atreve este libro a decir que el propio Mozart, que es un genio musical de todos los tiempos, que compuso su primera melodía a los 4 o 6 años,
que además dice, bueno, pues esta melodía que se compone, que se compuso a los 4 o 6 años, no la compuso él, la compuso su padre. Pero además es hasta los 19, 20 años cuando realmente empieza a crear sus grandes piezas musicales que los llevan a la genialidad, a señalarlo así como genio en la música, y son 10,000 horas de práctica. Entonces seguramente este niño González Camarena estaba todo el día encerrado en su casa jugando con los aparatos electrónicos, jugando con estas cachivaches, jugando con los radios, jugando con los bulbos, y de pronto pasan esas 10,000 horas de las que habla este libro de Fueras de Series, Odd Years, de Malcolm Gladwell. Se lo recomiendo, no tiene desperdicio. Léanlo y van a coincidir conmigo de que es un gran libro, porque nos da la posibilidad de que si queremos ser fueras de serie, pues tenemos que estudiar y practicar. Estudio y práctica, estudio y práctica. Y entonces sí llegamos a pasar esa barrera que se conoce como de los mejores, fueras de serie. Dejamos la mediocridad para llegar a... Llegas brincas esta campana de Gauss, que no es otra cosa más que en los extremos. Así tú agarras, por ejemplo, unas canicas o arroz, digamos, y lo pones en una olla, y de pronto volteas esa olla y la quitas, lo que ocurre es una campana de Gauss. Es una campana que tiene la forma de campana. Ese arroz o esos frijoles, lo que sea, se van a quedar en una forma de campana. Y así es la sociedad. En las orillas están los genios y los locos, o los torpes y los genios, y todos, y la gran mayoría en medio se queda en el centro. Se queda en el centro. Y así es la vida y en todas las cosas. Es la posibilidad de, o sea, nosotros estamos en el medio, pues está la gran mayoría de la masa, y a la derecha van quedando los genios, no a la derecha, sino o a la izquierda, como quieran. No estoy señalándome en ninguno de ustedes dos, pero en los extremos se quedan las dos puntas de la sociedad, en todos los aspectos, sea el aspecto científico, en los conocimientos, en lo económico, político, claro, en lo económico también. Claro. O sea, los ricos están de un lado y los muy pobres hasta del otro. Pero bueno, el problema aquí que esto es que esa campana está muy cargada a la pobreza, el tema de los pobres es otra historia. No sé si ustedes sepan, amigas, amigos, que solamente en México 50 firmas o 50 personas ganan más que la mitad de la población. Sí. Entonces, ¿cómo te explicas eso? 500 nombres, 500 personas del mundo son dueñas de las 3/4 partes de toda la riqueza mundial. O sea, imagínense ustedes un auditorio, un cinito de 500 personas sentadas, el que represente digamos, a General Motors, el que represente pues a Apple, el que represente pues las grandes firmas. O sea, además porque son dueños, ¿no? O sea, hay personas que son dueñas de todo ese capital. Ponemos a 500 personas que son las más ricas del mundo, son dueñas esas 500 de las 3/4 partes de la riqueza mundial. Y todos los demás, todo el infelizaje del mundo, o sea, todos los demás somos dueños de la 1/4 parte. Y eso todavía, de esa 1/4 parte, pues todavía hay muchas diferencias. Sí, claro. Y la gran mayoría de pobres se encuentran hacinados en esa campana de Gauss. Así es. Bueno, ya me salí del tema, ¿verdad? Pero estábamos hablando de las 10,000 horas de práctica y de estudio para ser fuera de serie. O sea que no crees como que una persona pueda nacer con una genialidad que ya venga por herencia, o que llegue con una situación muy especial a un ser humano, esa genialidad, sino que todo tiene que ser producto del estudio y la experiencia. No hay un ser humano que pueda estar por encima ya como una forma nata de... No, o sea, lo que dice Malcolm, que hay niños que nacen sin duda con más capacidad, con ciertos atributos, digamos, que imaginemos un tinaco de 200 litros,
y otro que nace con un tinaco de 350 litros. Tiene más O sea, capacidad. el IQ va a ser más, y tienes más capacidad y tienes más IQ, pero eso no necesariamente significa que lo vas a llenar todo. O sea, si nada más llenamos el 10% de nuestro tinaco, pues de nada sirve que traigas tú un motor 8 cilindros si no vas a poder correr más de 60 kilómetros por hora, ¿no? Entonces mejor traigo un 4 cilindros, pero pues lo puedo correr con más capacidad y ahorro más energía y a lo mejor voy más rápido porque me puedo meter más a las callecitas, ¿no? O sea que también tiene que ver no solo la capacidad innata de las personas, sino la forma como las personas vayan llenando esa capacidad. Llenando tu tinaco. Y entonces por eso cuando te dicen, oye, este amigo no le sube agua al tinaco, pero tiene un tinacote terrible, ¿no? O sea, está muy grande, es muy inteligente el cuate, pero no le da la bomba para que le suba el tinaco, entonces no se cultiva, no practica, no estudia, pues entonces ahí quedó. O igual hasta en el deporte, ¿no? O sea, puede nacer un tipo así muy fornido, con mucha capacidad física, pero si no practica, si no hace ejercicio, pues nunca va a pasar de la media, por más dotado que esté desde el punto de vista físico. Entonces ahí está la diferencia, pero la práctica. En el caso de González Camarena, yo quiero ver una cuestión muy especial. Él posiblemente tiene una gran capacidad intelectual, un gran IQ, estoy de acuerdo, por supuesto que sí, pero también supo canalizar esa capacidad para lo que le gustaba, porque también conozco personas que tienen una gran capacidad y no encuentran qué es lo que en realidad quieren desarrollar, y él desde niño, por lo que se comentó en el documental, supo canalizar esa capacidad para algo que lo formaba, que le gustaba, que lo llenaba. ¿Y cuántas personas llegan en la vida, termina su vida y nunca supieron qué era lo que en realidad les gustaba? Y podrían tener mucha capacidad y podrían tener muchas horas de estudio y sin embargo no estaban canalizados a lo que en realidad les gustaba. Mira, Malcolm, por ejemplo, en este libro que les platico, Malcolm dice que hace estudios con músicos y de pronto él cataloga, o sea, les hace a todos un estudio de IQ y escoge a los más inteligentes y los segmenta. Y de pronto encuentra una regla general, que por ejemplo hay todos los maestros de música, pues que estudiaron X cantidad de horas en su vida, mucho menos de 10,000 horas, pues llegan a ser maestros de secundaria, son músicos inteligentes, hay inclusive muchos muy superdotados, pero que no practicaron más de 10,000 horas y que están dando clases en la secundaria. Otros que ya son de concierto, músicos concertistas, que ya van con las orquestas sinfónicas y están ahí y que estudiaron cierta cantidad de tiempo más que los maestros de escuela, pero eso por la general. Y los verdaderos talentos, por ejemplo, bueno, aquí hay un mexicano muy talentoso, pianista, Jorge Federico Osorio, que ha tocado en la Sinfónica de Londres muchos años de su vida. Él empezó a los 5 años a tocar como talento, se fue a Rusia a perfeccionarse, y cuando llegó este muchacho, este niño, que empezó a los 5 años a sus giras en el mundo, a tocar 10,000 horas, de pronto tocaba con Cherin, el violinista, o tocaba en las grandes sinfónicas del mundo, y es un talento este muchacho. Ya no es muchacho, ya es una gente de 60 años de edad, pero esta persona de 60 años de edad es un talento en el piano, de los mejores intérpretes de Brahms, por ejemplo. Y entonces, la diferencia son las horas de práctica, de estudio. Y lo que le gusta. Claro, bueno, es que si no te gusta y te vas a dedicar toda tu vida a eso, pues mejor pégate un balazo. No. Bueno, en este caso de González Camarena, sí aplica una combinación de ambas. Él nace con cierto talento, claro, pero además, pues desde niño practica. Ahora, yo estoy seguro que dentro de su casa o fuera de su casa algún vecino lo inspiró. Alguien lo inspiró porque también pues tomó esa decisión de ir con esa corriente de técnica que es precisamente lo de toda la sección de bulbos, porque en ese entonces había puros bulbos, no había transistores, ¿no? Así es. Bueno, ¿Qué más nos puedes decir? Yo cuando
recuerdo a González Camarena, me acuerdo de la primera televisión que tuvimos nosotros, que por cierto era Telefunken, y era de bulbos, que constantemente por el uso pues se fundían los bulbos y había que ir a mandarla, y era carísimo arreglar una televisión. Oye, ¿por en qué esos años. ¿por qué todas esas televisiones decían, oiga amigo, ¿cuánto cuesta esa televisión Philips? Mire, cuesta tanto y no se dice Philips, se dice Philips. Ah, ok. Oiga, ¿y cuánto cuesta esta televisión Pilco? Pues cuesta tanto y no se dice Pilco, se dice Filco. Así ¿no? es. Y entonces, oiga, pues están muy caros sus finches aparatos. ¿No? Sí. Bueno, pues bueno, pues aquí la idea, amigas, amigos, es rendirle un homenaje a un científico mexicano talentoso, a un técnico que llegó más allá de la técnica y llegó a la ciencia, que las siglas del Canal 5 XHGC, pues es precisamente porque él fue el que empezó a transmitir en México desde la latinoamericana, y pues realmente nos debemos sentir muchos de los mexicanos muy orgullosos por ese ser tan talentoso, que pues finalmente, si fue talento o práctica lo que lo llevó a lograr todo eso, la genialidad, pues fue un genio, definitivamente. Saludos de Juan Antonio Castañón, de Adrián Ávila, de Miguel Azoto, Daniela Cardoso. Era un prodigio grande, orgullo mexicano, saludo, así es. Julián Robles, gran personaje tapatío, pionero de la televisión mexicana e inventor de sistemas, claro que sí. ¿Sabían que el sistema tricromático de secuencias de campos llegó hasta el espacio? Sí. La creación de origen mexicano fue utilizada en misiones tripuladas y no tripuladas emprendidas por la NASA. Lo vimos en el video. Así es. Empezando en 1977 con el lanzamiento de la sonda espacial robótica Voyager 1 y continuando en algunas misiones del programa Apolo. Pues muy interesante, amigas, amigos, lo que nos están comentando, y finalmente pues sí es realmente un prodigio poder haber tenido un mexicano que fue autodidacta, porque él no estudió. Bueno, en su primera infancia sí, pero es ingeniero. Él sí es ingeniero egresado, dicen, del ESIME, del Instituto Politécnico Nacional. Hay datos que dicen que en el año 30, pero está mal, porque en el año 30 no existía el Politécnico. ¿Cuándo surge el Politécnico? Pues es en la época de Lázaro Cárdenas, por los 38, y si nace Guillermo González Camarena en 1917, era imposible que se graduara como ingeniero en 1930. Pues entonces se graduó después, claro. Pero el asunto fue que era autodidacta, porque un niño de 8 años claro, que estaba armando un aparato, era autodidacta. No, pues seguramente toda su vida fue autodidacta. Pero porque después tuvo el título de ingeniero. Claro, pero todos los genios que llegan a esa genialidad son autodidactas, no llegan a ser con los títulos universitarios, no alcanzan la genialidad con eso solamente, claro. Son autodidactas porque ellos están estudiando diferentes disciplinas. Tú hace un momento señalabas que no solamente González Camarena pues era se dedicaba a este tipo de tecnologías. ¿Qué estudiaba adicionalmente? Bueno, su inquietud desde niño siempre fue todo el aspecto de comunicaciones. Y también, como comenté, había una leyenda, vamos a decirle así, o una historia, en donde dice que estaba con el grupo de amigos y que ve pasar lo que ahora llamamos un objeto volador no identificado, y que eso le movió mucho en su vida para tratar de inventar algo que se pudiera teletransportar a través de la electricidad. Eso es lo que cuenta la tradición. Obviamente, pues yo no tuve el gusto de conocerlo, era niño cuando González Camarena murió, en 1965 yo tenía 9 años. Claudia Duclos dicen por ahí que lo que la naturaleza no da, la universidad no regala. Pues sí, ¿verdad? Sí, así es. no hay escapatoria en ese sentido. A ver, Sergio, tus conclusiones, por favor. Bueno, él se casa con una mujer que le pide un autógrafo en la XAM. ¿Tan rápido? En el 51. ¿Me da usted un autógrafo? ¿Cásate conmigo? ¿O cómo pues estuvo? Algo así, a lo mejor no tan rápido, pero él se casa con esa mujer que le va a pedir un autógrafo y tiene 2 hijos.
y hay que recordarle a las personas... Es amigo que nuestro, los dos hijos son compañeros nuestros de ahí de los estudios filosóficos. Ah, ¿No los conoces? no. ¿No estuviste tú en reencuentro? Estuve en Cuauhtémoc 4 en los filósofos. Guillermo. No, José pero Arturo. es el simbolismo. reencuentro? De reencuentro, sí. De reencuentro hay dos jóvenes, bueno, ya no son jóvenes, tienen, te iba a decir tu edad, pero no son un poquito más jóvenes que tú. Son los dos hijos. Guillermo y José Arturo. Guillermo y José Arturo de González Camarena. González Becerra. Ajá. Y el 18 de abril de 1970 se instituye el Día del Técnico de la Televisión, y es en ese día cuando se honra la memoria de González Camarena también. Sí, porque fue el día de su muerte, Así es. 1965. Jesús, tus conclusiones. Bueno, antes que nada, y como comentabas muy atinadamente sobre la práctica, que tiene mucho que ver. Quien comentaba muy atinadamente, ¿quién? Tú, Ah. comentabas muy atinadamente. Perdona. Tú. Yo dije, te estás tú diciendo. No, que comentabas tú muy atinadamente. No, ya no, ya vas, que fui yo. No, la práctica hacia el maestro, obviamente. Pero yo creo que algo muy interesante es que dejemos que nuestros jóvenes, que nuestros niños se dediquen o les den el tiempo a aquella actividad que les gusta. Yo tuve hace muchos años un compañero preparatoria que decía que iba a ser presidente de la República. No ha sido presidente, pero ha tenido cargos públicos de muy buenos niveles, ¿no? O sea, ha seguido, cuando yo empecé a ver sus pininos políticos y pues al principio como todo joven. ¿Ya tiene más de 10,000 horas de entrenamiento? Ya muchas más. ¿Sí? Pues entonces me lo presentas porque para ver si nos da un huesito cuando llega presidente. Muy bien, Jesús. Pues ¿y tus conclusiones cuáles son? Que yo creo que lo más importante es que dejemos que nuestros jóvenes se dediquen y le den A el los que tiempo les gusta. necesario a lo que les gusta, y que se les instrumente, que se les dé la posibilidad de acudir a centros educativos, a su vocación profesional, y que no se den los casos tristes de que su padre es médico, su abuelo fue médico y el niño tiene que ser médico. En este caso de don Guillermo González Camarena, con toda la satisfacción del mundo se dedicó hasta el último instante de su vida a lo que le gustó, y de ahí su genialidad, independientemente también de las horas de práctica. Pues ahí queda el tema, amigas, amigos, hay que estudiar para poder saber, y no olviden honrar a nuestros grandes hombres para que sean ejemplo de la juventud. Sergio, ¿qué tenemos para nuestro público y los usuarios del módulo de atención ciudadana? Claro, diputado. Recuerden, amigas y amigos, que tenemos salud visual martes de 12 a 5 de la tarde, salud dental lunes, martes y jueves de 3 a 6 de la tarde, taekwondo lunes, miércoles y viernes de 4 a 5, taebo jueves y viernes de 9 a 10:30 de la mañana, zumba miércoles de 10:30 a 11:30 y viernes de 6 a 7 de la noche, guitarra lunes de 4 a 6, taller de malabares y recreación martes de 4 a 6, curso de diseño floral, también tenemos el curso de diseño floral. ¿Cómo estaba ahí la situación? Necesitamos un grupo de 10 personas. Necesitamos armar un grupo ahí de 10 personas para que se vengan a dar el taller de diseño floral. Clases de salsa lunes de 6 a 7:30, clases de bachata miércoles de 6 a 7:30, psicólogo martes y viernes, hay que hacer previa cita al 63 86 76 30. Asesoría en materia de inmuebles, también hay que hacer previa cita a ese teléfono. Asesoría jurídica, orientación y gestiones ciudadanas todos los días de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche. Amigas, amigos, nos vamos. Recuerden ustedes que tenemos una cita puntual el próximo jueves a las 8 de la noche con Rostros de la Trata, y también a las 9 de la noche en Respuestas en Tu Diputado TV. Que tengan la mejor de todas las noches. Hasta la próxima. Transmiten a través de un receptor y un audífono, y se le conecta a tierra, a un tubo de cobre, lo que sea, y con eso para hacer tierra, y empiezan a través de una antena a recibir señales electromagnéticas que son amplificadas a través de este aparato y del audífono. Y este personaje a los 11 años fabricaba esos juguetes. Sí, impresionante, porque también inventó
Él diseñó sus propios telescopios, era miembro de la Sociedad Astronómica de México. En fin, es decir, antes de su principal invento, del más importante, ya había sido un inventor muy importante en la ciudad, ¿no? Jesús. Pues más que nada, Amigas y amigos, muy buenas noches. Transmitiendo desde Linares número 75, 74, ya me está corrigiendo, el corazón de la colonia Roma Sur. Gracias a Diana Hernández, a Carla Gil Macedo, a Mari Villarreal, a Lupita Sánchez, a Gaby Navarro, Pilar Estrada, Isaac Fuentes Castro, Armando Juárez Benítez, Erika Elizabeth García, María Hernández, Diego Esparza, Aldara Grisel, Ceja Lara. Vamos a hablar hoy con nuestros invitados, Jesús Adolfo Gres Monzón, que lo acaban de ver ustedes cerrando su programa sobre adicciones y la prevención de las adicciones. Bienvenido, Jesús. mucho gusto, Jorge. Y nuestro amigo, el licenciado Sergio Aguayo. Diputado, buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a hablar ahora de un personaje en la vida del país, en la vida técnica del país, como técnico, como científico. Él es González Camarena, un impulsor de las telecomunicaciones en México, particularmente el radio y la televisión. ¿Qué nos pueden decir? Una persona que desde los primeros años de su infancia siempre está movido por esa situación de inventar. Y era polifacético porque también, aparte de los inventos, le gustaba inventar inclusive canciones y algunos juegos que como niño, y él mismo se hacía sus propios juguetes. Pero además juguetes de tal magnitud que podían causar, que podían captar las ondas electromagnéticas a través del espacio. O sea, las ondas electromagnéticas son señales de radio que precisamente se radian en el espacio y las capta estos aparatos. Un hombre que nace en Guadalajara un 17 de febrero de 1917 y muere muy joven, muere a los 48 años, además de que pues su principal invento, entre otros, también lo hace muy joven, a los 23 años. A los 23 años inventa la televisión a color. No, y a los 11 años armó su primer dispositivo de radio, jugaba con radios de galena. Estos radios de galena, no sé si ustedes saben, que no necesitan batería. Es una bobina que traen una barra de carbón. Con esto toma las señales electromagnéticas que hay en el aire y se